Bienvenidos a la séptima sesión de nuestro curso de Innovaciones Tecnológicas en Salud dentro del Magíster de Práctica Avanzada de Enfermería. Primero que nada, pedirles disculpas por mi voz. Estuve algo enfermo el fin de semana y por lo tanto estoy algo gangoso todavía y puede que tenga que otro episodio de tos. Espero que no sea mucha molestia dentro de la presentación. Afortunadamente ya me encuentro mucho mejor. Lo segundo que quiero comentarles es que esta sesión va a ser más corta que las sesiones previas en relación a dos elementos importantes. El primero es considerando que el tema que vamos a tocar, que es seguridad de la información, es un tema que podría abarcarse con mucha profundidad, pero que en la práctica, si es que y cuando les toque ejercer un rol en el que tengan que hacer referencia a los contenidos de seguridad de la información, en ese momento va a ser valioso hacer uso y esa revisión profunda de la normativa, por ejemplo. Este tipo de cosas son cosas que en realidad si uno no las usa, las pierde. Entonces no vale mucho la pena profundizar en gran detalle en elementos o en contenidos que probablemente no van a ser de uso del día a día. De todas maneras, hacia el final de la presentación les dejo dos excelentes recursos, en los cuales pueden encontrar más información aquellos que estuviesen interesados en hacerlo. Y también me pueden contactar directamente, como hemos planteado en otras oportunidades, si es que tienen alguna pregunta o quieren agregar algo más. Por otro lado, el otro motivo por el cual esta sesión es algo más acotada es porque este viernes tenemos la entrega de la evaluación formativa. De nuevo, esto no tiene nota, la evaluación, la actividad actual en el fondo. La actividad de la semana sesión número 6 que tiene que ver con el desarrollo de esta hoja de investigación, ¿cierto? De las necesidades, de sus tres necesidades que le hicieron una declaración de necesidad y esta investigación asociada para que alcancemos a entregarles feedback antes de la sesión número 8 y antes de que puedan comenzar la última, la que sí es evaluación sumativa, que se promedia con la evaluación de la semana 4. Habiendo dicho eso, vamos a entrar de lleno al tópico de esta semana. Los temas de esta sesión, como ya les había adelantado, son, primero vamos a hacer una contextualización sobre la seguridad de la información. Vamos a hablar específicamente sobre seguridad de la información y sobre los pilares de la seguridad de la información, que son tres, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Vamos a hablar sobre el concepto de privacidad de la información y cómo este se relaciona con el pilar de confidencialidad, pero no es lo mismo y que es importante hacer esa distinción. Y eso sí es una de las cosas que me gustaría que se lleven para que no confundan esos términos en la práctica. Vamos a hablar también a nivel bastante general sobre qué constituye información protegida en salud. Y vamos a mencionar un poco el concepto de anonimización versus de identificación de datos clínicos, si es lo mismo, si no es lo mismo, dependiendo de dónde lo lean y cómo lo utilicen. Pero más importante, y que no está puesto como un tema específico, pero que sí espero poder hacer énfasis durante la presentación, es entregarles algunas nociones sobre dónde ocurren los principales problemas en el fondo, brechas de seguridad em, y cómo estas pueden mitigarse tanto desde algunas estrategias conceptuales, sino que también desde el principal eslabón débil, que generalmente se asume que es la tecnología, pero en la práctica son las personas. Bueno, y en concreto, como contextualización, quiero partir mencionando que en realidad cuando creamos datos, y a lo largo de este curso hemos hablado de múltiples instancias en las cuales se crean datos, em, también se crean muchas responsabilidades asociadas al hecho de haber creado el dato. Entonces, para efectos prácticos, vamos a decir que todo comienza con el paciente, ¿cierto? Que es quien nos proporciona sus datos en la consulta médica o en la consulta de enfermería o en alguna atención de salud, donde estos datos que son recogidos por algún profesional son cruciales para poder hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y un tratamiento. Eso sería el uso primario de los datos que habíamos hablado en la primera sesión. Pero el uso de los datos no se detiene ahí. El siguiente paso ocurre en el hospital, que aquí los datos del paciente son integrados en un sistema más amplio, tanto para aportar en el uso primario, es decir, que el resto del equipo pueda apoyar a ese paciente, sino que también como para hacer procesos de uso secundario que también fueron mencionados, como por ejemplo la creación de estadísticas en relación a ciertos diagnósticos, la optimización de los procesos del hospital, entre otras cosas.
Luego aparecen las universidades que pueden tomar estos mismos datos de los hospitales. Muchas veces hay asociaciones entre hospitales y universidades, o los profesionales trabajan en hospitales y en universidades a la vez y aparecen los intereses de corte académico, ¿cierto? De estos datos, y uno esperaría que hubiera un componente de anonimización em, en caso de que eso sea necesario para poder para poder compartir esos datos con otras personas, puedan ser agregados y utilizados en el ámbito de la investigación. Específicamente, por ejemplo, para identificar desarrollo de nuevas terapias, para poder avanzar en el conocimiento científico en general. Em, y en el caso de que esto lleve al descubrimiento de algún potencial nueva terapia o nueva aproximación diagnóstica, es que aparece la industria, que es un poco lo que habíamos hablado la semana pasada cuando hablamos del componente de innovación que puede llevar al desarrollo de nuevas tecnologías, ya sean dispositivos médicos, soluciones de biotecnología o soluciones de salud digital. Entonces ahí aparece la industria, probablemente tal, que también puede querer hacer uso de estos datos de nuevo. Ustedes mismos lo están empezando a vivir en esta tarea, al fondo, de hacer esta investigación en torno a una necesidad, que hay muchas preguntas que no se pueden responder con la literatura actual, porque no hay información suficiente. Em, Porque cuando uno empieza a buscar, empieza a buscar tratar de entender un problema más en profundidad, no va a encontrar esa información. Yo les puedo dar un ejemplo que viví el año pasado. Nosotros estábamos interesados dentro de las necesidades que habíamos identificado fuera del linfedema secundario del cáncer de mama, que ya les comenté. Habíamos identificado que la boca seca, la celostomía post radioterapia de cabeza y cuello, en el contexto de un cáncer, era un síntoma que generaba mucha disrupción de la calidad de vida de las personas. Inclusive había personas que podían llegar a suicidarse por este síntoma. Y nosotros queríamos entender cuál era el impacto que tenía este síntoma en la vida del paciente en concreto, cuáles eran las cosas que le generaban más molestia o cuál era el fondo, en qué se traducía esta boca seca que producía tanto impacto tanta alteración de la calidad de vida. Y cuando uno busca esta información, lo más que va a encontrar son tablas en las cuales se describen los síntomas y la prevalencia de los síntomas. Es decir, el 80% de los pacientes tiene digamos, dificultades para comer, el 60% tiene dificultades para dormir, el 50% tiene dificultades para hablar, entre otras cosas. Y nosotros queríamos, para poder desarrollar una solución que realmente resolviera una necesidad, empezamos a darnos cuenta, y después de hacer entrevistas con pacientes, entrevistas con los profesionales de la salud, que probablemente íbamos a tener que enfocarnos en una de esas cosas, en tratar de resolver uno de esos problemas. Y ahí es donde viene el nexo con esto, que en el fondo no existía una fuente de información que nos permitiera saber qué síntoma le importaba más a los pacientes. Nosotros encontramos una investigación que mostraba que había un 50% de los pacientes o un 60% de los pacientes, no recuerdo el número exacto, que tenía sobreposición de dificultad para comer y dificultad para dormir. Pero no estaba la información sobre cuál era el síntoma más importante, por ejemplo. Y eso al final nosotros tuvimos que hacer una encuesta para poder resolverlo, una encuesta paciente. Eso es un ejemplo de cómo y en el fondo de esa encuesta nos dijo claramente que el principal problema era dormir, que los pacientes se pudieran elegir entre uno de los dos. Entre solucionar uno de los dos problemas, solucionarían el de dormir, porque el de comer se puede solucionar tomando agua, mientras que el de dormir es una cosa que es muy invalidante porque se despiertan frecuentemente con la boca pegada, con la lengua pegada al techo de la boca, que los lleva a tomar agua, después se despiertan porque como toman agua se despiertan y tienen que ir al baño nuevamente. Entonces, en el fondo se genera un círculo vicioso de que o se despiertan por la boca seca o se despiertan por los deseos de orinar secundarios a la toma del agua. Esa información es fundamental para el desarrollo de un dispositivo. Nosotros planteamos desarrollar un dispositivo que después por otras razones no continuamos, pero en el fondo es una demostración clara de cómo la industria también tiene intereses en esa información. Las farmacéuticas, ¿para qué decir? En poder acceder a información de los pacientes que son candidatos a ensayos clínicos, por ejemplo, para sus nuevos medicamentos. Y por último, el gobierno también juega un rol crucial en esta cadena. Los datos en salud que son recopilados pueden influir en las políticas públicas, ayudan a diseñar programas de salud más eficaces. Lo vivimos todos durante la pandemia, la importancia que tenía el fondo, la capacidad que tenía el sistema de salud o la falta de capacidad del sistema de salud poder compartir datos y centralizarlos para poder hacer análisis, predicciones y entender cómo responder frente a lo que estábamos viviendo. Entonces, es interesante esta diapositiva porque nos va a introducir que en el fondo en todo este continuo hay un montón de, si bien
se genera muchísimo valor tanto al paciente individual como al sistema de salud y a los pacientes en general a raíz de los datos y su compartida interoperabilidad, podrían decir si es que es el caso específico para aplicar términos que hemos ocupado en el curso, pero también se crean un montón de responsabilidades. Y cada vez que estos datos cambian de mano, aparecen riesgos, aparecen oportunidades para que estos datos se puedan extraviar o se les pueda dar un mal uso, un uso reñido con la ética o un uso reñido con la regulación. Habiendo hecho esta introducción, pasemos un poco más en concreto a por qué estamos hablando de seguridad de la información. Y lo primero es que como es de común experiencia para todos, ha existido esta explosión digital en todos los sectores y la salud no, sé, no es ajena. Todo lo que escribí antes es parte de eso. Y hoy en día en Chile, para ser concreto, la mayoría de los sistemas de información en salud, los registros clínicos electrónicos, los sistemas de laboratorio, los sistemas de radiología, los sistemas de imágenes, los sistemas de banco de sangre, anatomía patológica, los dispositivos médicos integrados, son todos digitales, son todos como en el fondo electrónicos, no son en papel. Y por lo tanto, esas son superficies de riesgo, superficies en las cuales pueden ocurrir brechas. Más aún, el uso de estos sistemas de información va generando cada vez más grandes volúmenes de datos que tienen un valor económico. Ya mencionamos algunos ejemplos. Existe todo un mercado negro asociado a al tráfico de datos que se han obtenido de mala manera en el fondo y que son de interés para algunas de estas entidades. Algunas que no comentamos en la diapositiva previa, por ejemplo, las aseguradoras, que también tienen muchísima avidez por este tipo de datos para poder modelar de mejor manera cómo ofrecer o no ofrecer cobertura frente a ciertas patologías específicas, por ejemplo, o circunstancias o pacientes puntuales. em, y todo esto en el fondo dado a partir del atractivo del uso secundario. Y el hecho de que en general los datos en salud tienen un componente de que son persistentes, a diferencia, por ejemplo, de los datos en otras industrias, como por ejemplo podría ser la industria bancaria. Si ustedes le roban una tarjeta de crédito, la información de su tarjeta de crédito, y ustedes se dan cuenta que les robaron la información, ustedes pueden bloquear la tarjeta y obtener una nueva, y la información deja de ser útil, la información de la tarjeta previa que fue bloqueada. Si en cambio, si ustedes les roban su ficha clínica con sus diagnósticos, con sus exámenes, esa información es persistente. En el fondo, ustedes no pueden pedirle al sistema de información centralizado en salud que les emita una nueva ficha con otro diagnóstico, porque esos son sus diagnósticos. Entonces, tiene un componente que lo hace distinto en términos de su persistencia en el tiempo y también de su potencial de hacer daño, como vamos a explorar más adelante, dentro de las cosas malas que se pueden hacer con datos, más allá de que no sea ético que esos datos se utilicen para una aseguradora o una empresa que quiera hacer alguna innovación, sino que también con usos lisa y llanamente con maldad, en el fondo, con intención de dañar. Y esa es el fondo es la tercera viñeta aquí, que es esta noción de que existen actores que tienen motivaciones adversariales, más que van más allá de los incentivos económicos que son de frentón, usos malintencionados como desacreditar a una persona, como hacer chantaje, como desacreditar a un candidato presidencial, por ejemplo, o un candidato político, ese tipo de cosas que hemos escuchado y hemos visto en elecciones nacionales e internacionales. Entonces, recapitulando, y este es un excelente artículo por si alguno quiere profundizar un poco más en este tema, los datos en salud son muy atractivos para los cibercriminales y yo creo que es importante haberse detenido en esto, porque después vamos a hablar un poco sobre las potenciales brechas y es fácil en el día a día uno bajarle el perfil y decir, ah, pues no pasa nada, vamos a hablar de cosas más específicas, pero da lo mismo, hagamos esto que queremos hacer de esta manera nomás, no nos compliquemos la vida. eh, Tiene mucho riesgo porque los datos son muy atractivos. Entonces, este es un excelente artículo que ya muestra eso. Y entre las cosas que menciona son cosas que ya hemos comentado, como por ejemplo que los datos que están contenidos en la esfera de salud, algunos contienen datos personales y financieros que no solamente pueden ser usados para el tema que hablábamos antes, como el chantaje, por ejemplo, sino también inclusive para hacer cobros fraudulentos, que son datos fluidos, además, en el sentido de que hay una gran superficie en la cual puede ocurrir esto. Recuerda las clases de interoperabilidad que hablamos, entonces todos estos sistemas de información que se comunican entre sí, cada uno de esos sistemas puede ser un punto de fallo entre instituciones que se comunican entre sí,
Cuando agregamos el componente de telemedicina, teníamos que incorporar el componente del dispositivo del paciente y la conexión entre el dispositivo del paciente y digamos, el centro de salud que está prestando la telemedicina. Recuerden también la clase de medicina personalizada, cuando hablamos de dispositivos vestibles, también es una superficie adicional de riesgo para esto. Y que como no fuera poco, cada médico y cada paciente tienen patrones de uso distintos que también añaden o agregan nuevas potenciales brechas o nuevos lugares en los cuales pueden ocurrir estas cosas. Bueno, y en realidad lo que me gustaría hacer es formalizar un poco más a qué me refiero cuando digo que tenemos que proteger los datos. Y en realidad proteger de quién o de qué. Entonces, lo primero es protegerlo de actores maliciosos externos, que un poco ya hemos hablado de esta noción de que existen agentes, actores que tienen malas intenciones, por ejemplo, criminales. Cibercriminales que pueden ser grupos individuales o pueden ser grupos organizados, francamente empresas que se dedican específicamente a robar información, alterar datos para obtener beneficios económicos o inclusive hacer cosas como el ransomware, que vamos a hablar después, que en el fondo consiste en congelar o inhabilitar el uso de una base de datos crítica y cobrar para poder desbloquearla. En segundo lugar están los actores maliciosos internos, que pueden ser realmente malintencionados o pueden ser inocentes o en el fondo alegar desconocimiento o ser solamente una falta de entrenamiento, podría decirse. Entonces aquí tenemos empleados, por ejemplo, que trabajan en una organización, que están descontentos con la organización y quieren cometer un daño en contra de la misma. Y entonces ahí podrían estar incentivados, por ejemplo, a filtrar datos de la organización o a manipular datos de la organización. Pero también están aquellos que, por ejemplo, de curiosidad solamente acceden teniendo acceso legítimo a los sistemas, que esto es algo de las cosas que uno podría decir eh, son buenas de implementar en un registro clínico electrónico, es la capacidad de poder vincular a los pacientes con las guías profesionales que le están prestando el servicio o le están prestando una atención de salud. Entonces, ¿qué pasa cuando una enfermera o un enfermero o un TENS o un médico acceden, por ejemplo, a la ficha de un paciente en el cual no tiene ninguna razón para hacerlo? El sistema se los permite porque está bien que lo haga. Si el paciente está en el piso, por ejemplo, y tiene un paro cardíaco y quiere reanimarlo, un paro cardiorrespiratorio, va a haber que poder acceder a la ficha. eh, Durante un turno podría pasar algo y el paciente quedar asignado a otro profesional. Entonces, el sistema legítimamente permite que la persona acceda a esa información, pero en realidad no debería hacerlo porque no hay una razón que lo justifique. Entonces, ahí tenemos ejemplos donde el acceso no autorizado en la práctica termina siendo un agente interno del cual deberíamos proteger nuestros datos. Y ahí hay sistemas de auditoría, por ejemplo, hay algunas fichas que han implementado funcionalidades como, por ejemplo, tener esta relación entre profesional de la salud involucrado en el acto del cuidado de la salud de ese paciente y el paciente específico, de manera tal de que si un usuario que no está en esta lista de profesionales asociados al paciente intenta ingresar, el sistema le va a preguntar cuál es la razón por la cual está intentando ingresar como una manera evidentemente de disuadir en primera instancia, pero si es que la persona persevera, de dejar un registro, el cual después es posible hacerle una auditoría y poder revisar en el fondo del uso, el acceso a fichas clínicas con las cuales no había, por ejemplo, una clara indicación de hacer. Lo tercero son amenazas técnicas, y estos son, quizás esto excede un poco a lo que nosotros tenemos, probablemente nuestro alcance en el día a día, tiene que ver con cosas ya más del software propiamente tal. Que los sistemas estén actualizados, que los exploradores web estén actualizados al día, al fondo que hayan antivirus que estén vigentes, ese tipo de cosas. Lo cuarto son las amenazas físicas, y en realidad aquí hay cosas como, por ejemplo, que igual lo vamos a mencionar después, pero son el uso y mal uso, por ejemplo, de dispositivos de almacenamiento externo. Por ejemplo, uso de pendrives para almacenar información sensible de los pacientes, porque es más fácil, porque es más rápido, sea cual sea la razón, o almacenar información de los pacientes en computadores personales del personal de la organización. Por ejemplo, un especialista que tiene una base de datos de sus pacientes y decide guardarlas en su computador o en un pendrive que comparte en su computador personal y después lo asaltan y le roban el computador afuera del hospital.
Y en el fondo ahí se pierde toda esa información y es una tremenda brecha a la seguridad de la información que vamos a discutir después, más o menos cuáles son cómo lo conceptualizaríamos. Pero ese es el tipo de respecto a amenazas físicas. Otras cosas como por ejemplo la instalación de impresora o instalación de hardware en el fondo que se conecta a Internet, que no está validado o que no ha sido, o que no se le ha hecho un análisis de ciberseguridad, dispositivos médicos por ejemplo también que se puedan conectar a Internet, que no tengan protocolos de defensa y por los cuales puede ingresar a través de ese dispositivo conectado a Internet, puede ingresar un virus, un malware o algún tipo de ransomware como por ejemplo hablamos previamente. Em, Bueno, específicamente los competidores también pueden tener intereses, esto ya quizás puede quedar un poco más al terreno de la especulación, no sé qué tan frecuente será en Chile al menos, en Estados Unidos sí se han conocido casos de intentos teledirigidos de la competencia intentar obtener datos confidenciales y han habido demandas en el fondo, tanto en intentos concretos como también en sencillamente contratar empleados que tuvieron acceso a información confidencial o información de la organización y luego ocuparlo, como por ejemplo son secretos de propiedad industrial. Y los últimos dos, que son los usos fuera de la normativa y usos no autorizados, que, por ejemplo, no necesariamente implican que había una brecha hacia afuera de la organización, pero se está ocupando la organización, por ejemplo, datos de los pacientes con nombre, con apellido, con root, con identificadores. Se está haciendo investigación que nos ha pasado por el comité de ética que nos ha autorizado, por ejemplo, una exención a la obtención del consentimiento informado y se está usando igual, bajo cualquier excusa. En algunos lugares, particularmente en Estados Unidos, la regla de privacidad HIPAA contempla algunos escenarios en los cuales una organización puede utilizar datos sin la necesidad de pedir consentimiento, como iniciativas, por ejemplo, de mejoramiento de la calidad, entre otras cosas, pero del momento de que eso deja de ser una iniciativa de mejoramiento de la calidad y pasa a ser una investigación encubierta, por ejemplo, se convierte en un uso no autorizado, en un uso fuera de norma, y si bien no ha habido ninguna, hasta que no se publiquen los datos, por ejemplo, si bien no ha habido ninguna salida de la organización, es algo que igual, si ustedes en algún momento están en un rol de liderazgo relacionado a este tipo de cosas, tienen que tener en consideración y no pueden permitir que ocurran en su organización. En la práctica se han diseñado categorizaciones de la sensibilidad a la información en salud. Aquí este es un ejemplo que habla de tres niveles, un nivel como de sensibilidad normal, que son datos personales y sociales que tienen un acceso como más amplio en el fondo, y que podrían estar asociados con delitos como el robo de identidad, entonces cosas como datos asociados a la identidad de la persona, pero no, por ejemplo, información social, respecto a sus relaciones personales, por ejemplo, su información financiera, que esos ya son de una sensibilidad, aquí le ponen como sensible, porque tienen el fondo el riesgo posible de fraude, y ya las que son altamente sensibles son las que estábamos hablando previamente, cosas como los diagnósticos, los riesgos los que tiene la persona, por ejemplo, el riesgo de fallecer, el riesgo de tener una complicación que solo debiera ser manejado por el grupo de profesionales de la salud, que acá le dicen nominados, que eso en el fondo se asemeja a lo que estaba describiendo antes, esta idea de esta noción de que hay un conjunto de profesionales que tienen una razón de saber en el fondo y nadie más debiese saber. Pero esto pasa mucho en salud mental también. Y aquí los riesgos son mucho más altos, como por ejemplo extorsión, entre otras cosas. En los gráficos inferiores, que si quieren ponerle pausa para ver con más detalle o pueden ir a buscar el artículo que está citado abajo, se muestra cuáles son las brechas de seguridad más frecuentes según el tipo de ataque, por así decirlo. Y aquí se observan como cuatro en el fondo áreas. En la primera que tiene que ver con el componente más de hackeo propiamente tal, em, como tiene que ver con hackeo, tiene que ver con vulnerabilidades de los sistemas. em, En general, la causa no siempre se sabe. De hecho, lo más frecuente es que no se sepa cuál fue la causa específica, pero la siguiente causa es uso de credenciales robadas. Es decir, alguien tiene sus credenciales y se las robaron de alguna manera. ¿Cómo se las robaron? Puede ser por alguna vulnerabilidad del sistema en el que fueron capaces de acceder a las credenciales o por algunas de las cosas que vamos a conversar después. Luego está el uso de malware, estos software que se instalan y que generan problemas. Entonces aquí el número uno es el ransomware, que también vamos a mostrar un ejemplo después específicamente, pero es como para que tengan una idea de cuáles son las principales causas que llevan a estas brechas. Entonces,
uso de credenciales robadas, instalación de un software, que implica que alguien en la organización tuvo que haber instalado el software. Si bien es posible que alguien pueda instalar de forma remota un software, lo más frecuente es que estas cosas ocurran porque alguien le llegó un correo con un programa y dijo, ah, lo voy a instalar, o se metió en buscar en internet algo y necesitaba un programa que le hiciera un cálculo, por ejemplo, de la presión arterial media, entonces encontró un programa que calcula la presión arterial media y hacía unos gráficos espectaculares, lo instaló y y ahí en el fondo aparece el ransomware que ya vamos a hablar más de lo que hace. En la tercera, que tiene que ver con temas más de proceso y de las personas. La principal brecha en el fondo tiene que ver con los abusos de privilegio, que es lo que estábamos hablando antes. En el fondo personal que no tiene por qué estar viendo la ficha de un famoso, por ejemplo, se mete y ve la ficha no sé, pues de un cantante que esté hospitalizado o alguien que esté en la urgencia, un político que está en la urgencia, en el fondo, y después filtra esa información a la prensa, por ejemplo, que se ve con frecuencia en algunos lugares. Y el último, que tiene que ver con los componentes de, comillas, ingeniería social, que son todas estas estrategias que se utilizan para poder ganarle a los sistemas que no involucran un programador, que no involucran un hacker, sino que involucran a alguien que es muy hábil en engañar a otra persona para extraer de esa persona sus credenciales, por ejemplo, y en base a eso poder acceder a la información. Y aquí el número uno es lo que llaman el phishing, que tiene que ver con la creación de páginas web que parecen ser reales, pero son falsas, y en las cuales las personas ingresan sus credenciales, y con eso la persona que está haciendo la ingeniería social o el phishing es capaz de obtener esas credenciales y hacer uso de ellas para acceder a la información que no debería poder acceder. Lo que quiero que se den cuenta, después de toda esta conversación y esta introducción, es que el principal factor que explica estas brechas son las personas. En el caso de las credenciales robadas, en el caso de la instalación de un software que no debería haber instalado, en el caso del abuso de privilegio y en el caso de caer en un phishing. Es cierto que hay vulnerabilidades que son de software, pero en la inmensa mayoría de los casos son las personas las que terminan cometiendo los errores que ponen en riesgo a las organizaciones. Y de ahí la importancia de todos estos protocolos que cuando ustedes ingresan a una nueva organización de salud, están todos estos cursos que tienen que hacer y siempre los mismos cursos, así que junto con el curso de infección intrahospitalaria, está el curso de seguridad de la información. Entonces, específicamente ransomware son estos software que se instalan y pueden pasar de muchas maneras. Ese software puede llegar al computador de muchas maneras. Puede llegar porque se instaló un programa que no había que instalar. Puede llegar porque venía adjunto en un correo electrónico, por ejemplo. Y a veces los correos electrónicos tienen la opción de previsualizar los archivos. Que al previsualizar el archivo se instala el ransomware. Puede aparecer en una página web, en un pop-up. Puede llegar por un mensaje instantáneo. Por muchas maneras. Pero lo que ocurre es que apenas se abre el programa corre y lo que hace es encriptar datos del disco duro o del servidor de la base de datos, de lo que encuentre, lo encripta, es decir, hace imposible acceder a esa información sin contar con una llave que permita desencriptar la información. Entonces, la organización se encuentra en un dilema porque esa información crítica que necesita, dependiendo de lo que haya encriptado, puede ser algo que se puede ignorar y que a veces ha pasado, que han habido se ha comentado que en el fondo hay un evento de ransomware y después hacerse un análisis y a las pocas horas dice, bueno, da lo mismo, no lo vamos a desencriptar porque tenemos un respaldo de eso, por ejemplo. Puede ser información que va a afectar parcialmente una operación, si es que, por ejemplo, encriptan solamente datos de digamos, un servicio o de un sistema de información. Supongamos que se encriptaran solamente las imágenes de imagenología, podría afectar parcialmente el funcionamiento del hospital, versus que lo que se encripta es una cosa que sea crítica para el funcionamiento de la organización, y en base a eso probablemente la organización va a tener que decidir eventualmente si pagar o no pagar o tratar de resolverlo localmente. En general se recomienda no pagar, pero es fácil decir eso cuando no es una información crítica para la operación de una organización. Y en general la forma en que, es que estas organizaciones funcionan es que ponen unos contadores reversa y te dicen que cada cierta cantidad de horas el monto requerido para poder desbloquear y acceder a la clave que desencripta los datos se duplica. Entonces es una situación bien
bien desesperante para las organizaciones que se enfrentan a esto. Nuevamente, causado en un porcentaje importante de las veces, por las personas. El otro escenario que había mencionado como con detalle es esta idea del phishing. Y aquí está, me gustó mucho esta imagen porque muestra el orden de las cosas en el fondo. La persona que está haciendo el ataque, que esto igual es interesante respecto como modelo conceptual, en que hay un atacante, pero si es que nosotros en nuestra organización no tenemos una vulnerabilidad, no tendría por qué impactar a la organización. Entonces, en realidad son tres entidades las que están involucradas. Está el atacante, está la vulnerabilidad y está el impacto que va a producir la organización. Si es que la organización no tiene una vulnerabilidad porque tiene todo su personal entrenado, por ejemplo, el atacante puede atacar todas las veces que quiera y puede enviar correos a la víctima, a todos los profesionales de una organización. Y, por ejemplo, la organización tiene un sistema de antivirus que detecta automáticamente el intento de phishing y ni siquiera se lo muestra a las personas. Pero si es que la organización tiene una vulnerabilidad, el atacante va a poder acceder a esa vulnerabilidad y potencialmente tener el impacto que está buscando tener, ya sea a través de la filtración de datos o en el caso anterior, que es obtener dinero solamente. Entonces, el atacante envía un correo electrónico falso en el que dice ser una página web, por ejemplo, el banco, dice ser, por ejemplo, Amazon, y en el fondo le dice a la persona que o se ha ganado algo, que se ha ganado un premio, o que hay una cosa urgente que tiene que ver en el banco, que si no le van a cobrar una multa, y la persona hace clic en el link y le aparece una página web que se ve idéntica a la página web del banco. Entonces la persona ingresa esa información dependiendo del grado de sofisticación del atacante, podría ser incluso que el atacante tome la información y luego la pase a la página real y le devuelva a la persona la página real y la persona nunca se dio cuenta que pasó entre medio por una página clon, que en el fondo es como los skimmers de las tarjetas de crédito, en que le sacaron los datos y después se lo pasaron al tiro a la siguiente página. Pero ahora el atacante armado con esos datos puede hacer su uso de esos datos, por ejemplo, para obtener más información y eventualmente poder así acceder a los sistemas de la organización objetivo. Nuevamente, el origen es las personas. Entonces estamos viendo que todos estos beneficios de las tecnologías y la innovación también traen nuevos riesgos y eso es lo que me gusta de esta sesión y por eso más que entrar en detalles técnicos de los frameworks de ciberseguridad, preferí darle una mirada más conversada y más reflexionada respecto a la práctica. Porque en el fondo todo esto, por ejemplo, el intercambio global de información, la comunicación instantánea a través de Internet, la interoperabilidad, o sea, permiten un montón de cosas positivas, pero también abren la puerta a amenazas cibernéticas a gran escala. O sea, abre la posibilidad a que un fallo de seguridad pueda tener repercusiones a nivel internacional. En Chile no impactó tanto como en otras partes del mundo, pero hace poco hubo este tema de la actualización de justamente un componente de ciberseguridad que botó todos los servicios de Windows en algunos terminales y dejó millones de computadores inutilizables durante algunos días, con impacto en operaciones, por ejemplo, como de la industria de las aerolíneas, por ejemplo. Entonces, todos estos beneficios tienen sus riesgos. Ahora, específicamente, más allá de los correos electrónicos, por ejemplo, la capacidad de la información de poder ser filtrada por vía de la comunicación o de la interoperabilidad, si se quiere, hay algunos riesgos muy comunes de ver en los hospitales y en las clínicas chilenas, que en Estados Unidos es casi impensado. Algunos elementos. Por ejemplo, la noción del uso de los pendrive. Hoy día se pueden comprar pendrives que tengan 1 TB de almacenamiento por menos de 100.000 pesos. Y con 1 TB de almacenamiento en el computador correcto dentro de un sistema de información, dentro de un hospital, se podría extraer perfectamente la información de todas las fichas de los pacientes de un sistema de información. Particularmente porque si es que en el fondo no estamos extrayendo las imágenes, sino que solamente los textos, es decir, los nombres, los diagnósticos, los root, esos archivos, que son archivos que en el fondo son una base de datos, pero se podría exportar un archivo CSV o un archivo Excel, probablemente CSV porque el Excel no va a poder abrir por la dimensión, em, cabe perfectamente, probablemente cabe en menos de 100 gigas. Em, entonces, eso es un tremendo riesgo y ustedes debieran, si se encuentran organizaciones que ustedes tienen algún grado de inherencia respecto a esto, debieran
pese a que es incómodo, no permitirse el uso de los dispositivos de almacenamiento externo. En Estados Unidos en casi ningún hospital te lo permite te lo permite únicamente con una solicitud previa en la cual te hacen todo un proceso de validación de cuál es el primero, por qué lo necesita, por qué no puede ocupar alguna de las otras soluciones organizacionales que hay para el traspaso de información. Y si es que va a tener que hacerlo, tiene que enviar el dispositivo a revisión y tiene que haber un plan de cómo se va a ocupar, dónde se va a mover. O sea, súper acotado. Después tenemos otras, les pido disculpas por la tos, otras puertas o otros riesgos. El intercambio de información vía WhatsApp de nuestros pacientes. Em, Tanto para la comunicación interprofesional, que obviamente el que, como dicen, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra, pero en la práctica sí es un tremendo riesgo, por lo que hablamos antes, porque una vez que uno envía un mensaje o envía una fotografía, por ejemplo, en la cual rara vez las personas se toman el tiempo, por ejemplo, de tomar una foto o una imagen, porque quieren pedir una opinión de un colega, una teleinterconsulta, si se quiere, pese a que probablemente no está codificado y el sistema no jamás se entera el registro clínico electrónico ni el hospital de que hubo un acto de teleinterconsulta, y eso tampoco se puede cobrar, evidentemente, pero si es que existe eso, rara vez el profesional de la salud se da el tiempo de borrar, por ejemplo, los identificadores del paciente, y aunque los borre, probablemente le va a poner en el mensaje acompañando la foto, esta foto es del paciente tanto que está con estos síntomas. Entonces ahí hay un montón de riesgos, porque una vez que uno ya envía eso, puede ser reenviado muchísimas veces, y luego empezamos de nuevo a abrir la cantidad de lugares en los cuales puede haber algún problema, pueden robar el celular, se puede quedar abierto el computador con WhatsApp web, o sea, montón de problemas. Para eso se han inventado aplicaciones que son específicas para el uso en los hospitales. También, por ejemplo, evidentemente estas cosas requieren inversión de recursos y no todos los centros tienen los recursos financieros ni económicos para poder implementar todas estas medidas que les estoy describiendo, pero en algunos lugares hay un teléfono que es el teléfono del hospital y que en el fondo cuando hay que hacer comunicación interna se ocupa ese teléfono o al menos una aplicación o un software que sea diseñado específicamente para la comunicación interprofesional y que en el fondo tiene cumplimiento con toda la normativa internacional y nacional en que cada vez que uno abre la aplicación tiene que ingresar con sus contraseñas, con su usuario y contraseña, que los datos están almacenados en servidores seguros, em, que todas las personas que participan tienen que estar, de nuevo, con una credencial validada por la organización que está emitiendo o que está dando acceso a la aplicación, entre otras cosas. Entonces, ahí WhatsApp y bueno, los celulares en general debería estar prohibido, por ejemplo, la toma de fotografías por parte del personal de salud en algunos lugares con sus dispositivos personales al menos. Porque obviamente que es importante para la documentación, por ejemplo, de las lesiones por presión, como es uno de los intereses de algunas de las personas de este grupo. em, sí es importante poder documentarlo con una imagen y que esa imagen quede cargada en el registro clínico electrónico y hacer un seguimiento, pero esa imagen no debiera ser tomada con un dispositivo personal, sino que debiera ser tomada con un dispositivo de la organización. De nuevo, son parte de las políticas de mitigación de riesgo que las organizaciones tienen que considerar. Saliéndonos un poco del mundo de la fotografía y del WhatsApp, en el fondo, no solo para comunicación interprofesional, sino también con los pacientes mismos, está todo el mundo de los Drive y los Excel, tanto los Google Sheets compartidos donde estamos almacenando información de nuestros pacientes en un servidor de Google, muchas veces sin contraseña, o estos Excel, que son las bases de datos históricas de los servicios también, que se mandan por correo, a veces no en los correos institucionales, sino que en los correos personales de las personas, de los fondos de los profesionales, o nuevamente ocupando pendrive. Entonces, todas esas son tremendas brechas y o sea, tremendos riesgos a los que nos exponemos. Y nuevamente, el denominador común, las personas. Adicionalmente a todas las cosas que les he ido comentando en relación a cada uno de estos tópicos, hay algunos principios de mitigación de riesgo de seguridad de la información que son más generales o filosóficos, en el fondo, que tienen que ver primero con el acceso a información según la necesidad de saber, que ya lo mencionamos previamente. O sea, tiene que ver con que si yo no tengo una necesidad real de saber algo, no tengo que saberlo. No tengo por qué saber el diagnóstico del paciente al lado si es que no lo voy a ver.
Después, de nuevo, accesos al menor privilegio posible. Esto también aplica para los análisis de datos y el uso secundario de datos. Si es que, por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación de, de hipertensión en pacientes en UCI, eh, para esa investigación deberían pedir datos asociados a la presión arterial y no deberían estar pidiendo datos asociados, por ejemplo, algo que no tiene ninguna relación con la presión arterial. Voy a inventar las fracturas las fracturas previas del paciente. No, el menor privilegio posible para hacer la tarea. Entonces, en el caso del ejercicio clínico, acceder solo a lo que tiene que saber y nada más. Que eso en la práctica se ve en algunos lugares con la ficha de psiquiatría, que no está disponible en registro clínico electrónico a todos los profesionales de la organización, sino que solo a quienes tienen la necesidad de saber, valga la redundancia, y por tanto se respeta también este principio del menor privilegio posible. Y en el mundo de la investigación, básicamente tiene que ver con no pedir datos de más, que es complejo porque en el mundo de la ciencia de los datos, uno muchas veces no sabe lo que quiere encontrar y quiere hacer análisis de tipo exploratorio, pero tiene que saber enfrentar la realidad de que uno debiera pedir lo menos posible. Y lo último tiene también que ver con separar las tareas, que también es evitar que en el fondo una persona tenga tantas tareas que por tanto su necesidad de saber sea muy amplia y su menor privilegio sea el más alto por el fondo, por la intersección de tareas a su haber. Entonces, nuevamente, y he sido muy majadero, pero creo que esta es una de las ideas centrales de la presentación, todos estos principios de mitigación van orientados a las personas. Veamos algunos ejemplos. Acá arriba a la izquierda, esto es cómo se ven las pantallas cuando uno recibe un ataque de ransomware. Entonces, claro, ahí dice como tus datos fueron encriptados, no tenemos una motivación política, somos profesionales, solo queremos tu dinero. Si nos pagas, te vamos a dar un programa para poder desencriptar tus datos y que los puedas, y nosotros los vamos a eliminar, no nos vamos a quedar con tus datos. Tenemos la mejor reputación, bla, 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 y aquí te dice, nos puedes contactar a esta dirección y ocupan generalmente cosas como Tor para mantener en el fondo la anonimidad cuando están tratando de no dejar un rastro de que los pueda delatar de quiénes son, cuál es su identidad. Abajo un ejemplo reciente, del 14 de febrero de este año, un sumario por la filtración de información de un paciente al que le sacaron botella atrapada en su recto. Entonces, por más de que al personal de turno le puede haber parecido que las circunstancias en las cuales esto le pasó al paciente puedan puedan haber merecido la necesidad de compartirlo con amigos o de tomar una fotografía, quizás, que me parece que en el caso de él de este paciente fue que se tomó una imagen se tomó una fotografía de una de las imágenes diagnósticas. eh, claro, ahí se habla de abrir un sumario, pero en Estados Unidos, que tiene reglas bastante más estrictas. Por ejemplo, aquí les pongo un escenario reciente también. Dos violaciones a la ley de privacidad de información, a la ley de privacidad de los pacientes en Estados Unidos. Dos violaciones, una multa de casi $1 millón a la organización. O sea, fuera de lo que probablemente las partes afectadas puedan, por su propia vía, buscar en el sistema judicial. Esto nos lleva a la segunda parte, al segundo como gran tópico de esta sesión que tiene que ver con los pilares de la seguridad de la información. Y cuando ustedes escuchen hablar del concepto seguridad de la información, tiene que venirse a la mente estas tres cosas: la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. Son los tres componentes de la seguridad de la información. Entonces es común escuchar a la gente hablar de quizás solo la confidencialidad. Después, de repente se mete entre medio la palabra privacidad aquí, que vamos a hablar después de cuál es la diferencia y cómo se relacionan. Pero cuando ustedes escuchen seguridad de la información, disponibilidad, integridad y confidencialidad. ¿Y qué significa cada una? Disponibilidad es asegurar el acceso, un acceso confiable y cuando uno lo necesita a la información. Entonces, en cierta manera tiene que ver con la capacidad de poder mantener los servicios andando. Tiene que ver con cosas técnicas, ¿cierto? De respaldo, por ejemplo, se corta la luz, se corta la internet, se nos cae un data center, por ejemplo, hay un aluvión y se destruye un data center. Había redundancia de otro data center en otro lugar, cosa de que en el hospital no pierdan acceso a los datos del paciente, por ejemplo. Eso es la disponibilidad. Luego tenemos la integridad, que tiene que ver con el concepto de estar protegiendo
nuestra información de que no sea modificada o destruida de forma impropia. Entonces, habíamos hablado también de algunos de los riesgos al principio de que un agente malintencionado pudiera hacer modificaciones, em, o inclusive en cosas como, por ejemplo, un caso que tengo una implicancia médico-legal en la cual hay profesionales de la salud involucrados, a los cuales se les acusa, por ejemplo, de haber indicado un medicamento de forma errónea o no haber indicado un medicamento que estaba indicado en una situación y que ellos después del hecho, a sabiendas de que esto está ocurriendo, van y tratan de modificar los registros para que aparezca que sí se hizo la indicación o que no se hizo la indicación, dependiendo del escenario. Y en el fondo, eso también sería un componente de una violación de la seguridad de la información, porque la información debiera ser íntegra, no debiera poder modificarse o destruirse de forma impropia. Ahí hay elementos técnicos como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de las modificaciones, el versionamiento de los datos, em, prevenir la manipulación o si es que un dato se va a modificar, llevar un registro, un log de cuáles son todas las modificaciones que se han hecho, en qué momento con un timestamp y quién es el usuario que hizo las modificaciones, entre otras cosas. Em, y el tercer pilar, el pilar de la confidencialidad, y aquí voy a ser muy concreto con las palabras, tiene que ver con ser capaz de poder mantener las restricciones de acceso. Es muy específica la definición de confidencialidad, por eso es que se diferencia de la de privacidad después. Porque la definición de confidencialidad en estos tres pilares de la seguridad de la información, que llevan cerca de 20 años, siendo más, como definido así bien concretamente, tiene que ver con las restricciones de acceso a la información a entidades o terceros no autorizados. Entonces, la capacidad de poder, lo que estábamos diciendo antes, cuando hablábamos de que si un profesional no está autorizado o no tiene una vinculación con un paciente, parte de lo que el sistema debiera poder tener para decir que maneja su información o que tiene buenas prácticas en seguridad de la información, es que fuera capaz de defender esa confidencialidad y de mantener las restricciones de acceso a información no autorizada, que es particularmente relevante en la industria de la salud por la información protegida, que tiene consecuencias legales también asociadas. Aquí les dejo dos ejemplos interesantes, chilenos nuevamente. Uno, el de la izquierda, es un ejemplo de una vulneración a la disponibilidad de datos, que es el ejemplo del ransomware. O sea, en la medida uno tenga una base de datos que está encriptada, a la cual no puedo acceder y por tanto no puedo ver las imágenes, por ejemplo, o no puedo ver los exámenes, no tengo disponibilidad. Perdí la capacidad, como dice la definición, de poder acceder a la información en el momento que quiero acceder a la información, no puedo. Se perdió la disponibilidad. Esto ocurrió en Sotero del Río, en el año 2019, una vulneración del sistema de imágenes con un ransomware, donde nuevamente se pedía dinero a cambio de la liberación. Em, la derecha, este es un ejemplo que ocurrió durante la pandemia, cuando se produjo la filtración de datos personales, un medio de comunicación tuvo acceso a una base de datos reservada del Ministerio de Salud, donde estaban georreferenciados, geolocalizados las personas que habían dado positivo COVID en un momento de la pandemia en que había mucho temor, había mucho estigma, y en el fondo publicaron estos gráficos, estas visualizaciones, estos mapas de contagio, como le pusieron aquí, em, que si bien no se publicaron nombres ni apellidos ni cosas, es probable y muy posible que alguna de estas, por su ubicación, hayan sido una casa donde había una casa, ¿no? Y por tanto vamos a hablar después cuando hablemos de la idea de la anonimización, que es bastante difícil anonimizar algo. Y siempre se encuentran maneras después de hacer el proceso de reidentificar datos que se pensaban estaban de-identificados. Entonces, este es un ejemplo de vulneración a la confidencialidad. Es decir, aquí el fondo, quienes tenían quienes eran los dueños de esta base de datos, como parte de su seguridad de información, de su pilar de confidencialidad, debían mantener restricción, como dijimos en la definición previa, de acceso.
Y de alguna manera esa restricción de acceso no se mantuvo y por eso es que esto salió a la luz pública. En una época en que esta información no estaba disponible, ni que me parece que ni siquiera para todas las personas al interior del ministerio. Bueno, ¿cómo se contrarresta esto de la confidencialidad y los derechos, y en el fondo los derechos de acceso, las restricciones de acceso con la privacidad? Que son palabras que suenan muy parecidas. La privacidad es un concepto que es más amplio, es un concepto que está más relacionado con em, el deseo, la necesidad, el derecho, dependiendo de cómo lo lean, dónde lo encuentren, de una persona de proteger su información, que es individualmente identificable. De partida tiene un componente de propiedad. Yo soy dueño de mi información y no quiero que nadie la sepa. Ese es mi derecho a la privacidad y eso es lo que yo busco donde quiero defender mi privacidad. Ahora, eso se extiende como una obligación a aquellas entidades que acceden o usan esa información, em, inclusive tratando conmigo. Pero ahí es donde entra en el fondo el componente de privacidad en las organizaciones de salud, que también tienen que resguardar el derecho a la privacidad del paciente. Pero de nuevo, no es lo mismo que la confidencialidad, porque la confidencialidad es un componente de la seguridad de la información, mientras que la privacidad tiene que ver con el componente del derecho de la persona de que su información sea individualmente, no sea individualmente identificable y que solamente accedan las personas que en fondo están dentro de lo que ella ha autorizado. Suenan como que tienen algo en común, tienen muchas cosas en común, evidentemente, pero no son lo mismo. Em, Tanto es así que al final de la presentación les voy a dejar un documento de referencia publicado por el Censo recientemente, pero existen sistemas de gestión de la privacidad de la información, así, sistemas de gestión de la privacidad de la información, en el fondo sistemas organizados con recomendaciones concretas sobre cómo debiera gestionarse la privacidad y sistemas de gestión de la seguridad de la información, y donde uno de los componentes de la gestión de la seguridad de la información es la mantención de la confidencialidad, para que cuando ustedes se refieren a estos términos, sean claros y eviten confundir el término privacidad con confidencialidad en la práctica. Ahora, ¿cómo se ve esto? A la izquierda, que está dada vuelta a la diapositiva anterior, lamentablemente, a la izquierda están los riesgos dice ciberseguridad, pero es seguridad. En la práctica esto está tomado del framework NIST. Em, los riesgos de seguridad están asociados con pérdida de confidencialidad, con pérdida de integridad o con pérdida de disponibilidad, que fue lo que dijimos antes. Mientras que para efectos prácticos los riesgos de privacidad están asociados a eventos de privacidad asociados con el procesamiento de los datos. Entonces, esa es la gran diferencia para efectos de estos sistemas que estaba describiendo antes, que se van a preocupar en el caso de los sistemas de gestión de la privacidad, de cómo se están procesando los datos. Mientras que los de seguridad tienen que ver no con el procesamiento, sino que con la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Espero que eso sea algo importante y que pueda como quedar claro. Con eso ya nos acercamos hacia el final de la presentación. En realidad aquí esta parte no le voy a dar tanto énfasis como a la anterior, porque en realidad esto está tomado de lo que es la normativa americana, que en Chile, de nuevo, detalles de la normativa chilena pueden encontrar en el documento que les voy a dejar al final, pero en realidad cuando ustedes leen respecto al tema y buscan información respecto al tema, siempre van a encontrar que se referencia a la americana porque la americana es bastante sólida y por tanto, si es bueno para ellos, también es bueno para nosotros, en el sentido de que si ustedes tienen claro estas definiciones y estas nociones de qué son información protegida en salud, es un superset en el fondo de lo que la normativa chilena considera. Entonces, lo único que quiero mencionarles aquí es que para que una información se considere información protegida en salud, tiene que ir acompañada de alguno de los 18 identificadores que la normativa americana, por ejemplo, determina. Entonces, si yo digo, por ejemplo, daño hepático crónico, y no digo nada más, eso no es información protegida en salud porque es intrazable, ¿qué significa eso? Pero si yo digo daño hepático crónico y digo un nombre, eso ya se convierte en información protegida en salud porque ahí cómo hacer es un identificador. Lo mismo una dirección postal, lo mismo un número de teléfono, una dirección de email, la dirección de IP de una persona, el número de ficha, que muchas veces se piensa que el número de ficha porque, claro, hacia afuera del hospital nadie va a poder transformar el número de ficha en la identidad de una persona, es que vamos a ocupar el número de ficha como un identificador, que no,
valga la redundancia, no identifica al paciente, falso, porque alguien que trabaje en la organización o tenga acceso a la organización podría hacer la conversión de número de ficha a número de identificación o a root. Em, las fechas son generalmente identificadoras, cosas como por ejemplo fecha de ingreso. Les voy a mostrar un ejemplo después, pero el hecho de haber ingresado al hospital un día, por ejemplo, por la urgencia, un día terminado, ya podría permitir identificar a alguien. Voy a dejar eso ahí a ver, para que le den una vuelta en este rato. ¿Cómo podría una fecha por sí sola, en el contexto obviamente, no sé, pues de la edad del paciente y un par de datos más, servir para identificar a alguien? Em, y bueno, aquí hay otro de los 18. Y otra cosa que he mencionado durante esta presentación de forma quizá algo liberal, el término brecha, para efectos de la regla de privacidad HIPAA americana, una brecha es cuando se adquiere, se accede, se usa o se divulga información protegida en salud, es decir, información asociada a un identificador, de forma no autorizada. Y además, eso representa un riesgo significativo, de tipo financiero, reputacional u otro. Entonces tiene varias condiciones para que se considere previamente tratar una brecha. Por eso digo que quizás previamente lo estaba usando de una forma un poco más liberal en la conversación, pero para efectos prácticos la brecha tiene que tener el componente de no autorizado, que compromete la seguridad o la privacidad. Y de nuevo, aquí fíjense en los términos que son súper, en general, estas definiciones no tienen palabras como al azar, la seguridad o la privacidad. Entonces, cuando antes dijimos seguridad, tenía tres componentes y el componente era disponibilidad, em, confidencialidad y integridad, no privacidad. Entonces, por eso ahí dicen, nuevamente, que hicimos esta distinción antes, seguridad o privacidad. Entonces, divulgación no autorizada, que compromete la seguridad o la privacidad y que además representa un riesgo. Son los tres componentes de lo que es una brecha, para efectos prácticos. Bien. Ya esta imagen se las dejo aquí, le pueden tomar un screenshot, la pueden buscar en el foro para el futuro de la privacidad. Me parece que es una imagen bastante clara que trata de explicar un concepto que no siempre es fácil de entender, que son las diferencias entre datos completamente identificables, datos con seudónimo, datos comillas de identificados y datos verdaderamente anónimos. Mencionar que muchas personas le llaman de identificado y anónimo de forma intercambiable cuando no necesariamente son 100% lo mismo. Aquí se mencionan, por ejemplo, tres componentes transversales que son los identificadores directos, que son cosas como, por ejemplo, el nombre, el root, los identificadores indirectos, que cuando uno tiene varios de estos puede conectar y hacer la identificación de una persona, como por ejemplo la fecha de nacimiento y el sexo. Fecha de nacimiento sola podría ser más difícil, pero fecha de nacimiento más sexo, más raza, por ejemplo, ya empieza a acotar bastante la identificabilidad de una persona. Y la última fila tiene que ver con cuáles son las cosas que implementa una organización para controlar o proteger que terceros no puedan identificar estos datos. Entonces, por ejemplo, en grado de identificabilidad en alguien, en un dato como completamente identificable, se van a ver los identificadores directos de forma exacta. Se va a ver una columna que dice root, columna que dice nombre, y también van a estar los identificadores indirectos. Después están los que son potencialmente identificables, pero que en la práctica con esfuerzo se pueden identificar. Y aquí empiezan a aparecer algunas cosas que también podrían comentarse que se ven en el sistema de salud, como por ejemplo el uso de combinaciones de cosas para poder crear un identificador único que sea anónimo, comillas, como por ejemplo los tres primeros dígitos del root con el apellido al revés, más las dos primeras letras del nombre. Que hay una enfermedad específica en la que eso se hace con la intención, en el fondo, de tratar de resguardar la identidad del paciente. Si todos los pacientes ocupan el mismo mecanismo, podría eventualmente servir para identificar a la persona de forma reversa.
Pero más que eso, me gustaría hablar sobre estas nociones de seudónimo y dato anónimo y que en el fondo igual, te insisto, me gustaría que le puedan dar una mirada a esto con más calma para ver si les hace sentido, si tienen alguna pregunta, porque en la práctica estas son consideraciones importantes, por ejemplo, al momento de hacer investigación o al momento de pensar en sus proyectos de innovación, cuando tengan que pensar en cómo van a ocupar los datos, por ejemplo, si es que alguna de sus soluciones tiene que ver con el uso de datos, si es que realmente requiere datos completamente identificados, o si puede trabajar con datos, por ejemplo, de identificados o datos con seudónimo. En el caso de los seudónimos, en general, se parece un poco a lo que estábamos hablando antes, pero aquí aparecen nociones como, por ejemplo, en vez de ocupar el root, voy a hacer, como estábamos hablando antes, voy a tomar el root y lo voy a pasar por una función criptográfica y me va a dar lo que se conoce como un hash, H-A-S-H, que es una gran cantidad de texto que uno lo mira y no tiene ningún significado. Es una gran cantidad de números y letras, no tiene ningún significado, pero que cada vez que ustedes tomen el root y lo pasen por esa función de hash, entrega un hash, que es este conjunto de letras y números, que es el mismo. Entonces, si es que los datos se filtraran, por ejemplo, en ese estado, no habría cómo poder vincularlo para atrás, si es que no hay otro dato identificatorio en la base de datos, obviamente. Si es que hay otro dato identificatorio en la base de datos, que esté el root, por ejemplo, con un seudónimo, no ayuda mucho. Y después están los datos de identificados y los anónimos. Pero, como les digo, esto yo creo que vale la pena que lo puedan revisar con calma. Lo que sí quería contarles es este ejemplo, que es lo que les mencionaba, lo que les preguntaba antes sobre esta noción de por qué una fecha podría ayudar a determinar o a reidentificar a una persona. Y aquí este es un artículo súper interesante que está acá abajo, que dice, habla sobre los riesgos de la privacidad del paciente, cómo reidentificar a los pacientes en un par de estados de Estados Unidos. Y las noticias las noticias tienen fecha y dicen, bueno, una joven de 19 años fue atropellada por un auto cuando cruzaba una carretera y resultó con dos huesos fracturados. Eso está con una fecha en el diario y después ustedes tienen acceso a datos del hospital que puedan estar sin ningún otro identificador. Le sacaron el root, le sacaron la fecha de nacimiento, pero se mantuvo la edad, por ejemplo. Le sacaron eh, un montón de cosas que pueden, le sacaron no sé, el número de ficha, todas esas cosas, pero sale en el hospital que una mujer de 19 años ingresó por una fractura el día tanto, la fecha termina siendo el dato específico que logra hacer la conexión entre las dos. Entonces, por eso es que cuando uno habla sobre datos de identificados, específicamente la regla HIPAA define dos maneras de identificar datos. Una es que un experto aplique método estadístico y certifique que están de identificados los datos. O la que probablemente es la preferida, es una que se llama Safe Harbor, que en la práctica significa asegurarse de extraer los 18 identificadores, incluyendo las fechas, incluyendo todas las cosas. Las fechas a veces lo que hacen es que extraen día y mes, mantienen el año y luego a la base de datos completa le aplican una transformación en que mueven los años más menos 2 de forma de que todos los pacientes se muevan más menos 2 años hacia adelante o hacia el pasado, y de esa manera las propiedades, digamos, de tendencia central y de dispersión de la base de datos se mantienen, porque si todos los pacientes envejecieron o se hicieron más jóvenes 2 años, los promedios se van a mantener, pero de esa manera se elimina o se disminuye significativamente el riesgo de que alguien pudiera hacer una reidentificación con alguno de estos mecanismos. Que, por ejemplo, en edades extremas de la vida también es posible hacerlo solo con la edad. O sea, si hay un paciente de 113 años, no son muchos los pacientes de 113 años. Pero bueno, todo esto, para efectos prácticos, son consideraciones que vamos a agregar hacia la evaluación final de la conversación que hemos tenido hoy día, cuando pensemos en los componentes de la solución a su necesidad.
que es parte de la entrega final, pero no me voy a adelantar a eso, porque como les dije al principio, esta sesión fue solamente sobre conceptos de seguridad de la información, no tiene evaluación, así que en ese sentido es más corta. Y les dejo estos dos recursos que son súper útiles. El primero son las guías introductorias de buenas prácticas de privacidad y seguridad de datos. Nuevamente, privacidad es un concepto, seguridad de datos es otro, que tiene en su interior confidencialidad. Y aquí está súper claramente, está súper clara, explícita la distinción entre ambos. Aquí hay mención directa a la regulación chilena de datos y reglamentos del MinSal respecto a la seguridad de la información, así que es un muy buen recurso, es reciente, así que se los recomiendo. Y aquí se habla sobre los sistemas de gestión de privacidad de la información y sistemas de gestión de seguridad de la información. Y este es otro recurso para aquellos que realmente tengan una motivación muy alta respecto al mundo de los datos en salud y quieran saber más sobre protección. Este es un curso que ya se hizo este año, se hizo a principios de año, un curso que da la Universidad del Desarrollo, de protección de datos en salud, de aspectos tecnológicos y legales, con equipo de abogados de muy, muy alto nivel que se los recomiendo. Si ustedes siguen el link o van por el código QR, pueden pedir información para la siguiente edición del mismo. Así que completamente recomendado. Con eso los dejo. Les agradezco como siempre la atención. Les pido disculpas porque este video tiene algunas pausas entre medio en que paré a tomar agua porque, como les comenté, estoy con un poco, todavía con las secuelas de un resfrío, pero nuevamente les agradezco su atención y espero que esto les haya sido de utilidad. Que estén muy bien.